Brendan Filone es uno de esos personajes de Los Soprano que solo dura un puñado de episodios. Sin embargo, deja una mancha en toda la línea temporal temprana porque es la primera prueba real de que este mundo no perdona la juventud, la estupidez o la impaciencia. No es un capo, no es una mente maestra, ni siquiera es un generador serio de dinero a largo plazo. Es un asociado de poca monta con fantasías de gran liga, un tipo que se comporta como si el futuro ya estuviera reservado para él, cuando en realidad el futuro es lo único que nunca gana. Y eso es exactamente por qué importa. Brendan es una etiqueta de advertencia disfrazada de persona. Es lo que sucede cuando un chico intenta correr a través de una estructura que está construida sobre permiso lento, reputación lenta, miedo lento y deuda lenta. Suscríbete ahora y quédate hasta el final, porque vamos a descubrir por qué Brendan Filone representa el destino de la mayoría de los soldados mafiosos. Hombres que confunden la audacia con el respeto, que nunca entienden su lugar en la jerarquía y que terminan siendo lecciones en lugar de leyendas. Lo que hace interesante a Brendan no es que sea únicamente malvado. Los Soprano está lleno de hombres que hacen cosas peores que él y viven vidas más largas. Brendan es interesante porque no está hecho para las reglas de este mundo, pero cree que las reglas deberían doblarse para él de todos modos. Quiere el respeto sin la disciplina, la recompensa sin la paciencia, el estatus sin la humildad. Quiere ser tratado como un soldado mientras todavía actúa como un chico que piensa que las consecuencias son un rumor. Y porque la mafia en Los Soprano no es una máquina romántica del viejo país, sino un sistema moderno de egos frágiles y jerarquías estrictas, alguien como Brendan no es meramente molesto, es peligroso, no porque sea poderoso, sino porque es imprudente de una manera que arrastra calor sobre todos a su alrededor. El rol de Brendan es casi quirúrgico en la temporada 1. Existe para mostrarte la frontera entre estar dentro y estar cerca. Anda alrededor de la familia, hace trabajos con Christopher, habla como si perteneciera, pero no está protegido de la manera en que Christopher está protegido. Christopher no está protegido porque sea sabio, está protegido porque está conectado. Es una figura de sobrino, un joven favorecido, alguien que Tony ve como una inversión, una extensión potencial de sí mismo. Brendan no tiene eso. Brendan es lo que Christopher podría haber sido si Christopher no tuviera paraguas, sin correa emocional, sin jefe que se sintiera responsable de él. Así que Brendan se convierte en la versión sacrificial de esa misma energía. Es el mismo hambre impaciente, pero sin la red de seguridad. Esa diferencia lo es todo porque en este mundo la protección no es moral, es estructural. Si el jefe te quiere, si eres sangre, si eres útil, si eres propiedad de las personas correctas, entonces el mismo comportamiento que haría que otro hombre fuera eliminado se convierte en una reprimenda, una palmada en la muñeca, una advertencia, una segunda oportunidad. Brendan nunca entiende realmente eso. Camina por ahí como si la mafia fuera una meritocracia donde la audacia equivale a promoción. Pero en la mafia, la audacia sin permiso no es coraje, es falta de respeto. Y la falta de respeto no es un defecto de personalidad, es una amenaza al orden. La personalidad de Brendan es ruidosa de una manera muy específica. No es carismático en un sentido de liderazgo, pero es socialmente agresivo. Llena el espacio, hace bromas, empuja límites. Habla demasiado casualmente alrededor de hombres que esperan lenguaje cuidadoso. Tiene ese hábito juvenil de tratar habitaciones serias como si todavía fueran un lugar de reunión. Quiere que le agraden, pero también quiere ser temido. Y trata de lograr ambos, actuando como si nada pudiera tocarlo. Esa postura es común con tipos jóvenes que están tratando de pedir prestada una reputación en lugar de construir una. Brendan quiere usar la mafia de la manera en que alguien usa una chaqueta de cuero, como si la imagen misma lo protegiera. Pero una imagen no detiene balas y definitivamente no detiene a los jefes de sentirse insultados. Su uso de drogas importa aquí no como una explicación barata, sino como una pista de su tempo interno. Brendan se mueve demasiado rápido. Quiere intensidad. Quiere que la noche se sienta eléctrica. Quiere dinero rápido y adrenalina rápida y reconocimiento rápido. Por eso gravita hacia secuestros de camiones y golpes rápidos. El tipo de crimen que se siente como una escena de película.
También es por eso que se siente atraído por Christopher, porque Christopher tiene la misma hambre, la misma comezón, el mismo deseo de ser más de lo que es. Pero donde el hambre de Christopher está mezclada con inseguridad y la necesidad de la aprobación de Tony, el hambre de Brendan es más puramente infantil. Quiere sentirse como una leyenda en su propia vida. Quiere que la historia comience ya porque no puede tolerar los años aburridos donde no pasa nada excepto probarte a ti mismo. La tragedia es que los años aburridos son todo el punto. La mafia en Los Soprano no está construida para la emoción. Está construida para la extracción constante. Está construida para rutinas, colecciones, estafas seguras, relaciones en las que puedes apoyarte y problemas que pueden ser manejados silenciosamente. Cuando un tipo joven como Brendan comienza a perseguir las cosas llamativas, no solo está robando, está agitando el ecosistema, está atrayendo atención, está haciendo ruido, y en un mundo donde la atención federal es básicamente gravedad, el ruido es muerte. Y ojo, apenas estamos en la mitad. Lo más inquietante está por venir. Cómo los secuestros de camiones se convierten en su sentencia de muerte, por qué Tony no puede salvarlo, incluso si quisiera, y cómo su ejecución brutal envía el mensaje más claro sobre quién importa y quién no en este mundo. Dale like y suscríbete ahora, porque lo que viene va a cambiar la forma en que entiendes la jerarquía de poder en Los Soprano. Por eso los secuestros de camiones se convierten en el centro de su arco. En papel, es solo crimen. En realidad, es una prueba de si Brendan entiende la cadena de mando. No lo hace, sigue empujando, sigue actuando como si el éxito del trabajo en sí fuera lo único que importa. Pero en la lógica de la mafia, de quién robaste importa más que lo que robaste. El permiso importa más que las ganancias. El respeto importa más que la audacia. Brendan trata la operación como un juego donde el ganador es el tipo que anota. Los tipos mayores lo tratan como un mapa de propiedad y tributo. Cuando Brendan golpea algo conectado con la gente de Junior, está pisando una línea de territorio. Eso no es emprendimiento. Eso es un insulto. La respuesta de Tony a Brendan es muy reveladora porque Tony no está ofendido como un hombre moral. Está ofendido como un gerente. Tony está mirando a Brendan y viendo el tipo de idiota que hace que todos sean acusados. Tony puede tolerar la violencia, Tony puede tolerar el robo, Tony puede tolerar casi cualquier cosa siempre y cuando esté controlada. Lo que Tony no puede tolerar es la acción descontrolada de un chico que piensa que es intocable. La advertencia de Tony no es solo sobre Junior, es sobre la idea más amplia de que no puedes improvisar en este mundo. Hay reglas porque las reglas evitan que la máquina colapse. Brendan escucha la advertencia y aún así sigue adelante, que es el detalle más honesto sobre él. Muestra que realmente no respeta a Tony, no de la manera profunda que importa. Respeta a Tony como un tipo poderoso en la habitación, pero no respeta la lógica que Tony representa. Brendan todavía cree que puede maniobrar su camino alrededor de las consecuencias. Esa es la ilusión. En Los Soprano, la ilusión suele ser castigada duramente porque la ilusión es lo que hace que la gente sea descuidada. Y descuidado es lo que atrae atención. Brendan es descuidado de una manera que se siente casi inevitable. Es el tipo de tipo que, si quitas la mafia, todavía encontraría alguna otra escena arriesgada en la que quemarse. Tiene esa personalidad que necesita estimulación más de lo que necesita seguridad. Su relación con Christopher es donde el personaje se vuelve aún más revelador. Christopher no es exactamente un amigo estable, es egocéntrico, volátil y a menudo resentido. Pero con Brendan, Christopher se ve casi responsable en comparación. Eso no es porque Christopher sea sabio, es porque Christopher entiende una cosa que Brendan no. La opinión de Tony es vida o muerte. Christopher sabe que incluso cuando actúa rebelde, todavía está orbitando a Tony. Brendan no orbita a nadie adecuadamente. Trata a Christopher como un socio igual en el crimen. Pero la realidad es que Christopher tiene una escalera y Brendan no. Esa diferencia crea una tensión sutil. Christopher puede bromear con Brendan, puede correr con él, puede compartir esa energía juvenil, pero cuando llegan las consecuencias, Christopher puede pararse detrás de Tony.
Brendan no tiene a nadie detrás de quien pararse. También hay algo silenciosamente patético sobre la necesidad de Brendan de ser incluido. Siempre está cerca, siempre tratando de sentirse parte del círculo interno. Quiere ese sentido de pertenencia que la familia representa. La mafia en Los Soprano no es solo dinero y violencia, también es una identidad social. Para muchos de estos hombres es el único club que alguna vez los hizo sentir importantes. Brendan está persiguiendo ese sentimiento con fuerza. Quiere ser visto como un tipo que importa. Quiere que los hombres mayores hablen de él como si fuera el futuro. Pero porque carece de paciencia y carece de disciplina, hace lo peor posible para alguien que busca aceptación. Se convierte en una vergüenza. La vergüenza es un tema enorme en la política criminal del programa. La violencia es común, pero la humillación es intolerable. Cuando Brendan sigue golpeando los camiones, no es solo pérdida financiera. Es que Junior está siendo hecho parecer débil. Es que la autoridad de Junior está siendo burlada. Por eso, la respuesta es tan fría. La familia de Junior, a través de personas como Mikey, no está respondiendo a un robo. Están respondiendo a un desafío. Y en ese mundo no negocias con el desafío viniendo de un don nadie. Lo aplastas rápidamente, lo suficientemente públicamente como para que el mensaje se propague, pero lo suficientemente silenciosamente como para que no se convierta en un espectáculo. La muerte de Brendan es uno de los recordatorios brutales más tempranos de lo que realmente significa el estatus. Es asesinado en un entorno que lo despoja de cualquier dignidad de gángster, sin enfrentamiento dramático, sin momento heroico final, sin discurso final. El mundo no le da un final cinematográfico porque nunca ganó una existencia cinematográfica. La forma en que sucede se siente como si la mafia estuviera diciendo: no eres un soldado, ni siquiera eres un problema del que valga la pena hablar, solo eres una lección que vamos a enseñar con tu cuerpo. Esa es la crueldad de todo. La mafia no es solo violenta, es desdeñosa, puede borrarte y luego seguir adelante como si nunca hubieras sido lo suficientemente importante como para lamentar. Y ese desdén es el núcleo real de Brendan Filone como personaje. No solo es asesinado, es categorizado, es archivado como un ejemplo de lo que no hay que ser. De una manera extraña, esa es su función tanto en la historia como en la realidad social de la familia. Brendan es la primera vez que Christopher realmente ve que su proximidad a Tony no es solo privilegio, es supervivencia. Brendan es la primera prueba de que la vida no recompensa la energía, recompensa la conexión y el cumplimiento. Hay una lectura psicológica más profunda aquí también. Brendan se comporta como alguien que no puede imaginar que el peor resultado realmente le suceda a él. Muchos hombres jóvenes tienen esa ilusión de invencibilidad, pero en la vida normal lleva a un accidente de auto o una pelea de bar. En la vida mafiosa lleva a la ejecución. Brendan es la ilusión de invencibilidad inyectada en un entorno letal. Piensa que el mundo seguirá dando advertencias. Piensa que cada error es solo parte del juego. Piensa que los tipos mayores ladran pero no muerden porque los ha visto hablar duro. Lo que no ha visto o no ha aceptado es que matan sin emoción. El ladrido no es teatro. Es el último regalo que te dan antes de eliminarte. Esto hace que el arco de Brendan se sienta casi como un cuento moral. Pero Los Soprano es demasiado cínico para ser moralidad pura. El punto no es que Brendan sea castigado porque es malo. El punto es que es castigado porque es prescindible. Ese es un mensaje mucho más oscuro. En este mundo, si vives o mueres, no se trata principalmente de si lo mereces. Se trata de si tu muerte resuelve un problema para alguien más importante que tú. La muerte de Brendan resuelve múltiples problemas a la vez. Restaura la autoridad de Junior. Envía un mensaje a otros tipos jóvenes. Presiona a Christopher indirectamente. Fuerza a Tony a manejar las consecuencias. Estabiliza la jerarquía. Brendan es una pieza sacrificial en un tablero que valora la estabilidad más de lo que valora la vida humana. Si alejas el zoom, Brendan representa un tipo específico de criminal al que el programa sigue regresando en diferentes formas. El aspirante que piensa que la marca es el trabajo. Más tarde obtienes personajes como Jackie Jr. que romantizan las viejas historias y tratan de correr rápido su camino hacia la leyenda.
Brendan es el prototipo de eso. No es lo suficientemente inteligente para jugar política, no es lo suficientemente paciente para construir relaciones, no es lo suficientemente disciplinado para mantenerse callado y no es lo suficientemente valioso para ser perdonado. Es el tipo de tipo que piensa que la mafia es principalmente fanfarronería y atrevimiento. Los tipos mayores saben que es principalmente papeleo de un tipo diferente. Colecciones, favores, deudas y reglas sobre quién puede hacer qué a quién. Brendan también resalta algo incómodo sobre la familia misma. Reclutan y se rodean exactamente del tipo de hombre joven que se autodestruirá. El ecosistema mafioso alimenta a personas sin méritos, les promete identidad rápida y dinero rápido, les da un disfraz y un guión. Brendan se lo cree completamente, habla como el guión, actúa como el guión, quiere que el mundo lo trate como el guión, pero los hombres mayores realmente no quieren que se convierta en una estrella. Quieren que sea útil. En el momento en que se vuelve inconveniente, el guión termina. Por eso la historia de Brendan es más que solo un arco corto. Es una declaración de tesis temprana sobre la versión de Los Soprano del crimen organizado. El glamour es falso. La lealtad es condicional. La estructura lo es todo. Un chico puede pasar meses andando con estos hombres, riendo con ellos, haciendo trabajos con ellos, y aún así ser desechable en un instante. Ese es el verdadero horror. No que maten, sino que pueden matar a vuelta a alguien con quien han estado sonriendo sin que se sienta como una contradicción. Pueden bromear con Brendan una semana y borrarlo la siguiente, porque en sus mentes él nunca fue completamente real. Era un accesorio, un asociado, una herramienta temporal. Esto se conecta con la obsesión más grande del programa con la identidad. Muchos personajes de Los Soprano construyen todo su sentido del yo en ser vistos de cierta manera. Tony quiere ser visto como un proveedor fuerte. Christopher quiere ser visto como un futuro líder respetado. Junior quiere ser visto como un jefe legítimo. Brendan quiere ser visto como un gángster que pertenece. Pero la identidad de Brendan es la más frágil porque está construida casi completamente sobre la actuación. No tiene los anclajes reales, no tiene rango, no tiene un historial probado, no tiene relaciones profundas, tiene vibra, tiene actitud, tiene nervios. Y esas cosas no se sostienen cuando la habitación se queda en silencio. Incluso puedes argumentar que Brendan es una especie de espejo en el que la familia se niega a mirar durante demasiado tiempo. Porque la estupidez de Brendan no les es ajena, es familiar. Estos hombres mayores también fueron jóvenes una vez, también tomaron riesgos tontos, persiguieron la emoción, trataron de impresionar. La diferencia es que sobrevivieron lo suficiente como para aprender qué importa. Brendan no obtiene el tiempo para aprender. Es cortado en el momento en que podría haber madurado o sido reemplazado de todos modos. Esa es parte de la crueldad del sistema. Vende a los tipos jóvenes el sueño de un futuro, pero el futuro solo se otorga a los que ya pueden comportarse como si lo merecieran. También hay un ángulo práctico que hace que la muerte de Brendan se sienta inevitable. En la temporada 1, el programa está construyendo el conflicto político entre Tony y Junior. Brendan se convierte en una palanca conveniente en ese conflicto. Junior se está afirmando. Tony está tratando de equilibrar el respeto por Junior con el control sobre su propia familia. Cuando Brendan cruza la línea, obliga a Tony a confrontar los límites de su control. Tony puede advertir, amenazar, incluso golpear a Brendan, pero no puede protegerlo completamente si Junior decide hacer un ejemplo, porque esa protección requeriría que Tony desafiara abiertamente la autoridad de Junior, y en ese punto de la línea de tiempo, Tony todavía está maniobrando. Brendan es una baja de una transición de poder. Es el tipo de bajo nivel que muere durante cambios en el liderazgo, porque nadie está completamente incentivado para salvarlo. Si Brendan hubiera sido más inteligente, habría entendido el momento en que le dijeron que se detuviera como un momento de vida o muerte. Pero Brendan no lee habitaciones. Lee su propio deseo, lee su propia confianza, lee la recompensa inmediata. Por eso sigue adelante. No es solo codicia, es una personalidad que no puede aceptar que le digan que no. Ese tipo de personalidad se tolera en círculos sociales normales como inmadurez. En círculos mafiosos se trata como una amenaza. La mafia es de alguna manera retorcida, un lugar de trabajo con recursos humanos extremos. Rompes la cadena de mando y eres terminado permanentemente.
Lo que hace todo esto aún más trágico es que las ambiciones de Brendan no son completamente irracionales desde su perspectiva. Vive en un mundo donde los hombres a su alrededor obtienen dinero, atención y respeto basado en el miedo. Ve los autos, las joyas, las mujeres, los restaurantes, las historias. Ve que la gente se mueve de su camino, quiere eso, y no está equivocado en que el crimen puede proporcionarlo. El problema es que no entiende lo que los hombres en la cima pagaron por ello. Piensa que el precio es atrevimiento. El precio real es disciplina, política, años de ser útil y la capacidad de tragar insultos sin reaccionar. Brendan no puede tragar nada. Reacciona a todo. Trata cada momento como si fuera un escenario para su personalidad. Por eso, nunca se convierte en un activo real. En ese sentido, Brendan es casi como un fuego artificial. Es brillante, ruidoso y de corta duración. Hace ruido, atrae ojos y luego desaparece, dejando solo humo y un silencio sonoro. La familia sigue adelante, el negocio sigue adelante. El mundo no hace una pausa. Eso es lo más de Los Soprano sobre él. El programa se niega a tratar su muerte como una tragedia para el universo. Es una tragedia para él, tal vez para el pequeño círculo que le agradaba, pero para el sistema es mantenimiento. Y eso es, en última instancia, el valor de analizar a Brendan Filone. No es un jugador de ajedrez profundo como Johnny Sack, no es un patriarca complejo como Tony, no es un personaje de quemadura lenta que evoluciona a través de temporadas. Es una instantánea, pero la instantánea es pura. Captura el mensaje temprano de Los Soprano en forma concentrada. Esta vida no es una escalera que subes queriéndola mucho. Es una estructura que sobrevives entendiendo tu lugar en ella. Brendan nunca entiende su lugar. Piensa que ya está dentro, ya protegido, ya parte de la leyenda. La verdad es que es un nombre en el borde de la historia, un tipo que quería ser recordado como un gángster y termina siendo recordado como un ejemplo. Si Christopher es el hombre joven que sobrevive lo suficiente como para aprender que el sueño es una trampa, Brendan es el hombre joven que muere todavía creyendo que el sueño es real. Esa diferencia es inquietante porque sugiere que la sabiduría en este mundo no es algo que naturalmente ganas con la edad. Es algo que se te permite ganar si tienes suerte. Estás conectado y eres lo suficientemente cuidadoso como para seguir respirando. Brendan no es cuidadoso, no está lo suficientemente conectado. Así que no obtiene sabiduría. Es borrado. E incluso después de que se ha ido, su fantasma ronda la temporada de una manera sutil, no como una presencia sobrenatural, sino como un cambio de tono. Su muerte le dice a cada otro tipo joven mirando dentro de la historia y fuera de ella que Los Soprano no te va a proteger solo porque eres joven, divertido o familiar. El programa te dejará morir de una manera poco glamorosa. La familia te dejará morir de una manera poco glamorosa. El mundo seguirá comiendo. Esa es la frialdad que Brendan pone en foco. Es la prueba temprana de que el mayor poder de la mafia no es la violencia en sí. La violencia está en todas partes. El mayor poder es la selección, la capacidad de decidir quién importa y quién no, quién recibe una advertencia y quién recibe una bala, quién es un problema que vale la pena negociar y quién es un problema que vale la pena borrar. Brendan Filone aprende demasiado tarde que no está del lado de la negociación de esa ecuación, está del lado de borrar. Y una vez que estás ahí, nada de lo que hiciste, ninguna broma que contaste, ninguna confianza que cargaste, ninguna amistad en la que te apoyaste puede salvarte. Así que Brendan termina representando algo más grande que su tiempo en pantalla. La crueldad de la frontera. La frontera entre ser un asociado y ser hecho, entre estar alrededor del poder y tener poder, entre estar en la habitación y ser contado. Los Soprano ama esa frontera porque es donde las ilusiones van a morir. Brendan es una ilusión con cara. Es el chico que piensa que la piel de lobo lo convierte en lobo. Y el mundo prueba de la manera más dura que no lo hace. Al final, Brendan Filone no es solo una advertencia sobre la juventud imprudente. Es la prueba de que en el mundo de Los Soprano la supervivencia nunca se trata de cuán audaz eres, sino de cuán conectado estás y cuán bien entiendes que la estructura siempre gana sobre la ambición individual. Ahora dime, ¿Brendan estaba condenado desde el principio o simplemente nunca entendió que la mafia no es una meritocracia sino una jerarquía brutal?
Déjalo en los comentarios, comparte este video y suscríbete para más análisis profundos de Los Soprano.